Hermanos, vamos a continuar y vamos a finalizar con esta exposición, esta breve miniserie sobre la doctrina del Espíritu Santo, y deseo cerrar con el tema de los dones del Espíritu Santo, basándome, y es una exposición de un pasaje en Primera a Corintios capítulo 12, vamos a hacer la lectura desde el verso 1 hasta el verso 11. Primera a Corintios 12, verso 1 al verso 11. La palabra del Señor dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Contextualicemos un poco a estas instrucciones que el apóstol Pablo da. Recordemos que la iglesia a la cual Pablo le escribe era una iglesia problemática. Tenía muchos problemas, tal vez muy distinta a las iglesias hoy, donde ya no hay casi tanto problema, ¿verdad? Pues yo no sé aquí cómo será, pero sé que están unas donde no hay tanto problema. Esta congregación sí que tenía muchos problemas. Tenían partidos sectaristas entre ellos mismos. Unos estaban con Pablo, con Pedro, con Apolos, al estilo de la filosofía griega que imperaba mucho en Corinto, donde existían partidos. Los estoicos estaban contra los de la filosofía platónica, los del neoplatonismo estaban contra los epicúreos, y entonces se formaban escuelas sectarias, y lo mismo estaba pasando dentro de la iglesia. Por cierto, Pablo aquí trata el tema de que la iglesia estaba tratando de adaptar la fe cristiana a la filosofía griega, y entonces le estaban dando mucha importancia a la elocuencia. Por cierto, descuidaban la disciplina eclesiástica, permitieron la fornicación dentro de sus filas, usaron mal la libertad cristiana, llegando al punto de caer incluso en prácticas idolátricas. Practicaban de manera pecaminosa e irreverente la Santa Cena, y por el envanecimiento del orgullo que oprimía a esta congregación, llegaron a usar mal los dones gloriosos del Espíritu Santo, los dones que Él da para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo estaban usando para ofender y hacer daño a los otros. Y esa es la razón por la cual Pablo incluye dentro de su exposición este capítulo 12. Y este capítulo forma parte de las instrucciones de la regulación del culto. Porque otra cosa que tenía problemas serios en esta congregación es que estaban distorsionando el culto de adoración. Incluso las damas estaban propiciando un feminismo incipiente en la congregación, y ellas pretendían profetizar y enseñar públicamente en el culto. Y estaban no solamente rebeldizándose en el culto, sino que estaban rebeldizándose en contra de sus
esposos. El culto en esta congregación se volvió un culto desordenado. Cada uno quería satisfacer su deseo egoísta y especialmente deseaban expresar el don de las lenguas. El don de las lenguas porque era el don más espectacular. Y esa es la razón por la cual Pablo escribe este capítulo 12, el 13 y el 14. Él quiere que esta congregación que estaba fascinada con los dones más espectaculares tenga la capacidad de comprender algunos principios bíblicos para el ejercicio de los dones. Así que quiero que nos concentremos, si el tiempo nos da, en 6 enseñanzas que nos da Pablo respecto a los dones del Espíritu Santo. Aquí hay 6 enseñanzas que él da. La primera es que los dones del Espíritu Santo son distintos a los dones naturales. Los dones del Espíritu Santo son distintos a los dones naturales. Miren lo que dice en el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, cuán compasivo es el apóstol Pablo, que a pesar de los problemas que tenía la congregación, que eran muy serios, él les llame hermanos. Él era más empático de lo que nosotros somos, que cuando vemos a un hermano que no anda como yo creo que debe andar, ya lo trato como si él fuera un inconverso, cuando posiblemente no. Así que Pablo llama a esta congregación hermanos, dice, estamos en fraternidad, no los voy a rechazar a pesar de las debilidades doctrinales, litúrgicas y prácticas que ustedes tienen, pero les quiero tratar un tema, o sea, la fraternidad y hermandad con los hermanos que andan mal no es para que yo vaya a acolitar el pecado en el que están, no, es para usar esa fraternidad tierna para que ellos corrijan eso que está mal, y es lo que Pablo hace aquí, ¿cierto? Entonces, él dice, mire, hay un tema en el que ustedes están mal, o más bien hay otro tema en el que están mal, y quiero tiernamente corregirlos y mostrarles lo que la Biblia dice, y es sobre los dones espirituales. Y es que sobre el tema de los dones espirituales se suelen dar dos extremos. ¿Cuál es? Bueno, unos no estudian este tema, es el extremo en el cual puede caer una congregación reformada. Entonces no habla nada sobre el tema de los dones del Espíritu Santo para no ser confundidos con carismáticos o pentecostales. Y hay otros en el otro extremo que le dan tanta importancia al tema de los dones que pareciera ser que la vida cristiana se resume en la manifestación de los supuestos dones, especialmente de los más visibles del Espíritu Santo. Ningún extremo es bueno. Nosotros tenemos una tendencia pendular. Estoy en este extremo, escucho una predicación o leo un pasaje de la Biblia, me sacude del extremo en el que estoy, en vez de irme al centro de lo que la Biblia dice, me voy al otro extremo. Esa es una tendencia del ser humano, pero ningún extremo es bueno. La Biblia siempre nos da el equilibrio sobre todos los aspectos de la vida cristiana. Y es interesante, y quiero que observen que Pablo aquí llama a estos dones como espirituales. Estos dones son espirituales, o sea que no se trata de capacidades naturales. Conocí a un joven que se congregó por algún tiempo con nosotros, politólogo, y pues estudió eso porque él tiene una gran capacidad para dar discursos y hablar elocuentemente, y en ocasiones se les dio la oportunidad de predicar, y él nos decía que a él no le daba miedo, que él no temblaba cuando iba a predicar, pero en el fondo
creo que es que tenía una confianza en una habilidad natural, que era hablar elocuentemente. Bueno, eso no es un don espiritual. El predicar, aunque implica una capacidad para poder hablar de tal forma que entiendan, el predicar bíblicamente debe ser el resultado de algunos dones espirituales que el Espíritu Santo da, de tal forma que ese hombre es usado por el Espíritu Santo para dar instrucción autoritativa a la iglesia. Así que lo primero que Pablo tiene que decirnos es que los dones del Espíritu Santo no son talentos naturales. Hay personas que tienen la capacidad de tocar bien un instrumento musical. Bueno, eso es una capacidad natural que se pone al servicio de la iglesia, pero no es un don espiritual. Las cosas naturales, las capacidades naturales las produce el hombre. Pablo dice que el Espíritu Santo da son dones espirituales, son capacidades totalmente nuevas con las cuales nadie nace. Lo segundo que nos tiene que decir el apóstol Pablo es que los dones del Espíritu Santo nada tienen que ver con los cultos paganos, y esto es importante que lo comprendamos. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Este pasaje es importante. Pablo lo inserta dentro de su discurso sobre los dones espirituales. ¿Y qué es lo que Pablo quiere hacer? Bueno, hay que conocer un poco el contexto de la iglesia. La iglesia de los Corintios estaba en medio de una ciudad pagana, idolátrica, una ciudad con una cultura grecorromana bien marcada, donde se le rendía culto a ciertos dioses, y dentro del culto a esos dioses habían unas expresiones paganas que luego los cristianos corintios desearon imitarlas, adjudicándolas al Espíritu Santo. Y el apóstol les dice: cuando ustedes eran paganos, cuando ustedes pertenecían a las religiones de misterio del mundo greco-romano, ustedes se entregaban a rituales místicos y mágicos, a rituales supersticiosos, servidos por sacerdotes que solían acudir a alucinógenos. Sacerdotes que acudían a ritmos musicales que producían un espíritu frenético e incontrolado en el sacerdote, y en ese ambiente ritual cargado de emociones fuertes y éxtasis, los sacerdotes daban oráculos, supuestas profecías de esos dioses. Caían en temblores incontrolables, eran poseídos por un fervor descontrolado y efervescente, donde ellos perdían el control de su mente, y eso los corintios lo estaban confundiendo en las asambleas, en los cultos, como si fuera algo espiritualidad o como si fuera espiritualidad. Eso es la razón por la cual estos cristianos habían desarrollado un gusto casi que exclusivo por el don de las lenguas, porque el don de las lenguas lo relacionaban un poco con esos entornos religiosos místicos, y entonces de pronto algún hermano en la congregación, en la iglesia bautista reformada de Corinto, se levantaba impulsado por un espíritu frenético y hablaba en lenguas e interrumpía los cultos. Y esa es la razón por la cual Pablo, cuando empieza este discurso sobre los dones, él dice: no se confundan. Los dones del Espíritu Santo nada tienen que ver con ese espíritu frenético, ese espíritu lleno de
de éxtasis descontrolado. Nada tiene que ver con el concepto de las religiones paganas. Por cierto, Pablo en Efesios también da instrucciones sobre este tema, y él en la sección práctica que va en el capítulo 4, en el 5 y en el 6, Pablo contrasta el estado de ebriedad con el estado de sobriedad producido por el Espíritu Santo, y él dice: no se embriaguen más, sino sean llenos del Espíritu Santo. Allí hay unos hermanos que creen que Pablo está diciendo que el efecto de la llenura del Espíritu Santo es actuar como ebrio. No. Pablo en todo el capítulo 4 está presentando contrastes. Él dice: el que robaba, no robe más. Deje de hacer eso. Pero no solamente deje de hacer eso, sino que tiene que reemplazarlo por la virtud opuesta. Y ese es el proceso efectivo de santificación, que no solamente dejo de hacer lo malo, sino que eso malo que hacía lo reemplazo por la virtud cristiana opuesta. Porque si yo dejo el vacío, entonces nuevamente voy a caer en el pecado. Y entonces el apóstol dice: el que robaba ya no roba más, pero debe hacer lo opuesto. Trabaje con sus manos para que gane para su sustento y para que tenga con qué compartir. El que robaba, quitaba. Pablo dice: bueno, ya no quitas, haces lo contrario, das. Y lo mismo dice respecto al Espíritu Santo. Tú te embriagabas con alcohol, con alucinógenos, perdías el control de tu mente. Ya tú eres justo, así que debes andar con una mente sana. Por lo tanto, ya no te embriagas más, sino que lo vas a reemplazar por la virtud opuesta, que es ¿cuál? Ser llenos del Espíritu Santo. El ebrio, el borracho, pierde la conciencia de lo que es y de lo que hace. El que está lleno del Espíritu Santo tiene dominio propio, tiene control. Así que la presencia del Espíritu en nuestras vidas produce sobriedad, autocontrol y dominio propio. Una tercera enseñanza que nos da Pablo sobre los dones del Espíritu Santo es que los dones son dados para exaltar a Cristo. Los dones del Espíritu Santo son dados para exaltar a Cristo. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ese fue el resultado de la fascinación de estos cristianos hacia lo místico, hacia lo espiritualista, hacia lo sensacionalista. Ellos estaban cayendo en una práctica desordenada en los cultos. Ellos, a la par con los salmos, estaban teniendo supuestas profecías y manifestaciones de las lenguas, y a través de esas lenguas estaban maldiciendo a Cristo. ¿Usted puede creer eso? Que ellos pensaban que el Espíritu Santo, que fue enviado para glorificar a Cristo, a través de las lenguas maldiga a Cristo. Muchas de esas lenguas entonces no eran del Espíritu Santo, eran lenguas del diablo. Muchas de esas profecías en realidad no eran profecías del Espíritu Santo, sino del diablo, porque ¿quién es el que está interesado en llamar anatema o maldito a Cristo? Es el diablo, no es el Espíritu Santo. Y ese es el resultado de cuando las iglesias permiten que se generen ambientes sensacionalistas con emociones exacerbadas que no se les pone límites. Entonces el resultado va a ser paganismo y no cristianismo. El Espíritu Santo no hace eso. Cuarta enseñanza que nos da Pablo aquí sobre los dones. Los dones del Espíritu Santo
son dados en el marco de la actividad del Trino Dios. Los dones del Espíritu Santo son dados en el marco de la actividad del Trino Dios. Miren los versos 3 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, a diferencia de los cultos paganos, donde las personas pensaban que un sacerdote tenía a un Dios X, que otro sacerdote que parecía ser más fuerte tenía un Dios más fuerte, a diferencia del paganismo, en el cristianismo creemos que todas las facultades y dones espirituales proceden del mismo Dios, del único Dios trino, que Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo están comprometidos en dar los dones y capacidades que cada iglesia local necesita para su edificación, y que todos provienen del mismo don, Dios, y que el Espíritu Santo no se limita a dar un solo don para todos. Todos deseaban tener el don de las lenguas. Bueno, y es que pues no sé, que alguien se levantara en el culto y empezara a dar un mensaje en chino y no lo aprendió nunca, o no sé, a dar un mensaje tal vez en francés y no lo aprendió nunca. Ok, eso causaba admiración. Y recuerden que los dones de las lenguas que se mencionan en la Biblia eran lenguas que se hablaban en el mundo, pero que la persona no las aprendió de una forma natural. Entonces parecía como que los que tenían el don de las lenguas lo recibieron de un Dios distinto al Espíritu que les daba el don de servir, que no era un don tan apreciado. El don de administrar, el don de dar, que son otros dones que la Biblia menciona. Parecía que en su concepción como que el Dios que les daba esos dones tan insignificantes era un Dios más pequeño, y que yo tenía a un Dios más grande porque yo tenía la capacidad de hablar en lenguas. Y esa es la razón por la cual Pablo dice, el mismo Dios, el mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo es el que da todos los dones, sin importar si uno es más espectacular o más visible o el otro no lo es tanto. ¿Saben que hay un don que se llama el don de celibato? No sé cuántos hombres aquí tengan ese don o lo deseen tener, pero en las Escrituras se nos dice que ese es un don. Bueno, no es un don tan espectacular como el don de predicar, pero Pablo dice que todos esos dones vienen del mismo Dios. Quinta verdad que nos da Pablo aquí: los dones del Espíritu Santo son dados de manera soberana por Él. Los dones del Espíritu Santo son dados de manera soberana por Él. Miren lo que dice Pablo. Pero a cada uno, verso 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu esto, y al otro le es dado otro don. ¿Qué es lo que quiere resaltar aquí Pablo? Que no hay razones para tener orgullo, no hay razones para tener divisiones a causa de la diversidad de dones espirituales que existen y que Dios da a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los carismas, que significan dones, caris significa gracia, don, porque todos los carismas son dados solamente por gracia y son dados de forma soberana por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo sabe cuál es la necesidad que la Iglesia Bautista Reformada de Montería tiene. Y como el Espíritu es el encargado, como ya hemos visto, de aplicar las bendiciones que Dios en el pacto le quiere dar a esta congregación, el Espíritu Santo dará
los dones que se necesitan para que la iglesia pueda ser edificado. A unos les dará un don, a otros les dará otro don, que Él los da y los retiene como Él quiere, y que nosotros no tenemos por qué quejarnos ante Dios. Oh Señor, yo deseo tener este don, pero no me lo has dado. ¿Qué pasa? No, sino que aunque Pablo luego nos va a decir que anhelemos los mejores dones, y dentro de los mejores no está el de las lenguas, no obstante, nosotros dependemos de la soberanía del Espíritu Santo. Y cuando entendemos que el Espíritu da los dones a cada miembro de la iglesia como Él quiere, eso evita la rivalidad. Eso evita la envidia. Eso evita el inconformismo, el orgullo, los celos amargos. Y de la misma forma, si a mí el Espíritu Santo me ha dado un don más visible, cuando yo entiendo que Él los da como Él quiere y a quien Él quiere, entonces no me vuelvo orgulloso, no me vuelvo prepotente, no me pongo como en un pedestal alto porque el Señor me ha dado un don espiritual visible, sino que al entender que el Espíritu los da soberanamente como Él quiere, lo único que tengo que decirle es: gracias Dios, no sé qué viste en mí, pero en mí no pudiste ver absolutamente nada, sino solo a Cristo, por haberme dado este don para servir, Y en sexto lugar, el apóstol Pablo nos enseña algo que espero que todos nos vayamos de aquí hoy con esta convicción. Todo creyente recibe como mínimo un don del Espíritu Santo. Todo creyente recibe como mínimo un don del Espíritu Santo. Dice Pablo: pero a cada uno, versículo 7, le es dada, oiga, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, ojo aquí, a cada uno en particular como Él quiere. Así que Pablo nos enseña aquí que el Espíritu Santo a cada creyente le da como mínimo un don. Escuchen esto. No existe una persona nacida de nuevo en el mundo que no haya recibido un don del Espíritu Santo. No existe. Para edificación de la iglesia de los santos. Y Pablo compara la actividad que cada uno tiene en la iglesia con la actividad que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo hace. Y es muy ilustrativo cuando la Biblia compara a la asamblea local con el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque en nuestro cuerpo no hay miembros que sean inoficiosos, que no tengan una responsabilidad. Cada miembro en nuestro cuerpo tiene una responsabilidad, unos más visibles, uno no tanto, pero lo mismo pasa con la iglesia. No importa si usted es jovencito, no importa si usted es un anciano, no importa si usted es blanco o negro, rico o pobre, empresario o empleado, esposo o esposa. Cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo es importante para que el cuerpo funcione bien, porque cada uno tiene una función para la edificación de ese cuerpo. Ahora, usted, supongo yo, que debe estarse preguntando: ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el don que me ha dado el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo cuál es ese don? Y cuando usted compara el listado de los dones que se menciona en 1 Corintios 12, probablemente usted llegue a la conclusión: no tengo ninguno de ellos, no tengo ningún don. Pero pensar
que los dones del Espíritu Santo son listados de manera completa en este texto es una gran equivocación. En realidad, en ninguno de los listados que la Biblia da, se nos da un listado completo, lo cual nos muestra que el Espíritu Santo da dones sobrenaturalmente y Él sabe cuáles son los dones que cada iglesia necesita. Que la fuente de dones que hay en el Espíritu es inconmensurablemente infinita, que Él puede dar muchos dones. Por ejemplo, Cristo dice y Pablo dice que existe el don de soltería. Usted no lo tenía en su listado, ¿o sí lo tenía? Yo creo que la mayoría no. Pero Cristo dice que algunos son eunucos porque reciben esto de Dios. Es un don. Y Pablo, hablando sobre el tema de la soltería, dice que es un don. Cuando Pedro, luego del discurso de Cristo en Mateo 19, donde él dice que no es lícito divorciarse, entonces Pedro y el resto dicen, wow, si esa es la condición del hombre con la esposa, lo más recomendable es que no se case uno, porque si no se puede divorciar uno y tiene que soportar a la esposa que no cocina bien, entonces eso es duro. Así que Cristo dice, oiga, no te apresures, porque la soltería no es para todo el mundo. Hay unos a los cuales Dios se las da. En la Biblia, como dije ya, se menciona el don de servicio. Se menciona el don de enseñar, de animar, de repartir, de presidir, el don de la misericordia. ¿Cómo sé yo si tengo un don o no? Bueno, antes de ayudarles a mirar algunos principios para ver cuál es ese don que me ha dado Dios, me agradaría que revisáramos brevemente la clasificación de los dones espirituales que la Biblia da. La principal clasificación es que la Biblia nos habla de unos dones que son temporales y unos dones que son permanentes. Hay unos dones que son temporales, hay unos dones que son permanentes. ¿Cuáles son los dones temporales que la Biblia menciona? Bueno, aquellos que cumplieron la función de traer la revelación del Espíritu Santo a la iglesia mientras se confeccionaba el Nuevo Testamento, especialmente los dones de revelación. Dentro de los dones de revelación están los dones de las lenguas, los dones de interpretación de lenguas, los dones de profecías. Estos dones se necesitaron mientras se confeccionaba el Nuevo Testamento. La iglesia en el siglo I, todas las iglesias no tenían acceso a todos los libros que hoy día forman parte del Nuevo Testamento, porque incluso algunos libros se escribieron finalizando el siglo I. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo para edificar a la iglesia en la doctrina bíblica? Usaba un don particular del Espíritu, que era el de las lenguas, acompañado de la interpretación de las lenguas, y el don de la profecía, y el Espíritu daba la doctrina e instruía a la iglesia. Una vez que se confeccionó el Nuevo Testamento, entonces estos dones de revelación cesaron. Esto fue tipificado en el Antiguo Pacto por el maná. Mientras el pueblo anduvo en el desierto y no tenía la capacidad de cultivar la tierra, Dios les mandó sobrenaturalmente el pan diario. Pero la Biblia es clara que el primer día en el cual ellos tomaron posesión de la tierra prometida, el maná cesó. ¿Por qué cesó? Porque ya Dios los había introducido a esa tierra que producía leche y miel, pero que no la producía si no la labraban. Bueno, cuando la iglesia
Estaba en el desierto doctrinal, por decirlo así, mientras los apóstoles estaban escribiendo los mandatos de Cristo y empezaron y aún no circulaban completamente como un libro. Entonces Dios daba el maná de la revelación sobrenaturalmente. Y una vez que la iglesia tuvo confeccionado todo el Nuevo Testamento, ese maná de la revelación sobrenatural cesó, y ahora es responsabilidad de cada pastor y de cada iglesia labrar la palabra, estudiarla y explicarla. Así que estos dones fueron temporales, y hubo otros dones asociados a la revelación que también fueron temporales. ¿Cuáles? Los dones de milagros, los dones de sanación, los dones de fe, y esta no se refiere a la fe que nos trae al Señor, sino esa fe para hacer milagros especiales. ¿Por qué cesaron? Porque los dones de milagros cumplían la función de certificar que lo que se decía en los dones de revelación provenían realmente del cielo. ¿Cuáles fueron los tiempos en los cuales dio Dios más milagros? En los tiempos bíblicos, cuando estaba dando nuevas revelaciones. ¿Por qué? La gente tenía que tener la seguridad de lo que el profeta decía realmente provenía de Dios, y se certificaba por medio de milagros. Esa es la razón por la cual en la historia bíblica no en todo tiempo vemos que Dios estaba haciendo milagros. Pero en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los apóstoles se hicieron muchos milagros. Esa es la razón por la cual Pablo, hablando de la revelación de los apóstoles en Hebreos capítulo 2, él dice que esa palabra fue acompañada con señales milagrosas que certificaban que era Dios el que estaba detrás de esa revelación. Por lo tanto, los dones de los que habla Pablo aquí, de milagros, de fe, de sanación, estos milagros también cesaron una vez que se completó el canon bíblico. Así que ya entendemos, estos dones eran temporales, pero hay otros dones que sí eran dones permanentes. Por ejemplo, Pablo habla de la palabra de sabiduría. Esta es la capacidad para hablar por el Espíritu Santo una palabra especial para una situación especial usando la Biblia. Yo recuerdo, bueno, yo no digo que tenga este don, es posible que los pastores tengamos en cierta forma este don. Se me presentó un caso de consejería difícil. Un hombre llevaba de casado con su esposa más o menos 25 años, y desde el primer día de casados este hombre tenía la idea de que su esposa le era infiel, y ambos eran cristianos, miembros de la iglesia. 25 años de casado, 25 años sufriendo por celos con la esposa. Celoso. Y la esposa decía: jamás le he sido infiel, ni siquiera con el pensamiento, nunca. Y él se afirmaba, y le dije: dame las pruebas. Y me dio unas pruebas, pero que si las llevaba ante un juez no eran pruebas. ¿Qué hacía allí? Y hablé y el hombre no se mantenía. Indagué respecto a la hermana y el testimonio que todos daban, y sus hijos y todo. Es una mujer santa. Nunca jamás le sería infiel al esposo. Orando por ese tema y estando en la consejería en la parte más dura, el Espíritu Santo me recordó un texto en el Antiguo Testamento que se llama la ley de los celos. No sé si han ido allí.
Creo que sí. Y el Espíritu Santo me llevó a hacer algo que no hubiera pensado hacer nunca. Bueno, vamos a aplicar algo de esa ley. No vamos a decir que esa ley rige hoy, porque era algo que formaba parte de todo el ceremonial del Antiguo Testamento, pero quiero tomar algo de allí, porque no hay otra forma, no encuentro cómo. Así que en esa ley de los celos se nos dice que cuando sobre un hombre venía espíritu de celo, no se refiere a un espíritu demoníaco, ¿no? Sino venía una emoción o un sentimiento de celos. Pero el hombre nunca vio a su esposa acostarse con otro hombre. No tiene una prueba real, sino es un pálpito, como decimos, ¿no? Un pálpito interno, una sensación interna de que ella le está siendo infiel, y realmente vivir con celos, bueno, eso no es vida, o sea, eso tiene que ser algo terrible, que uno viva con una persona con la cual no tiene confianza. Así que Dios en su gran misericordia diseñó esta ley de los celos para que ese hombre que tenía celos comprobara que ella sí le estaba siendo infiel aunque no tenía pruebas, o que quedara tranquilo de que ella no le estaba siendo infiel. Y en ese caso, entonces ella y él iban al sacerdote. El sacerdote hacía una oración, preparaba una bebida mezclada con polvo del templo, agua y entonces él hacía una oración y decía: oh Dios, que esta mujer al tomar esta agua, si ella ha sido infiel y el esposo no se ha dado cuenta, que su muslo se caiga, que a su vientre le suceda esto. Y el sacerdote da una descripción de todas las consecuencias nefastas que tendría ella, y lo hacía solemnemente. Bueno, yo creo que si la mujer era infiel, allí temblaba y tenía que confesar, porque se tenía que tomar esa agua sobre la cual el sacerdote hizo esa oración, y ella se la tenía que tomar. Si era infiel, efectivamente le pasaba todo eso que el sacerdote dijo. Si no era infiel, no le pasaba nada, y el esposo ya estaba tranquilo, era simplemente celos míos, cosas mías, y no pasaba nada. Así que el Espíritu Santo me permitió recordar ese texto. No, obviamente que no la hice que tomara nada, no, eso no aplicaría hoy, pero sí hicimos una oración solemne y juramentada. Si bien es cierto que Cristo dijo que no debemos jurar en vano, en la Biblia se nos muestra que los juramentos, algunos son lícitos. Cuando uno se casa, uno jura que le voy a ser fiel, que voy a estar con mi esposa hasta la muerte. Así que hicimos una oración solemne donde ella iba a jurar delante de Dios que nunca le había sido infiel a su esposo. Y que si era mentira, un rayo del cielo la partiera en dos. Cuando uno jura, realmente lo que uno dice es: que Dios me mande un rayo si esto que yo digo no es cierto. Y al final ella pudo con convicción decir: juro delante de Dios que me juzga y conoce mi corazón, que nunca le he sido infiel a este hombre, ni de pensamiento ni de acto. Quedaron tranquilos y vivieron hasta el día de hoy felices. Y él cree en lo que ella dijo. Bueno, la palabra de sabiduría, así como la palabra de conocimiento, creo que se refieren a algo así, que el Espíritu Santo lleva al cristiano, que el Espíritu Santo lleva al pastor a comprender algunas verdades de una forma especial en la Biblia para aplicarla a una circunstancia particular. Y este don existe hoy en ese sentido. No como algo místico, pero sí como algo que el Espíritu Santo hace. Cuando uno está predicando, en ocasiones uno dice cosas que no las preparó,
no las pensó. No estoy diciendo que vamos a ser irresponsables y entonces voy a dejarme guiar por cualquier cosa que me venga a la mente. No, pero hay veces que el Espíritu Santo nos lleva a decir algo que en el instante puede que yo no lo entienda bien por qué dije eso, pero fue algo particular que el Espíritu Santo quiso decirle a algún miembro de la iglesia. Y estos dones están relacionados con el estudio de la Biblia. Si yo no la conozco, si yo no hubiese pasado por ese texto, el Espíritu no me iba a recordar algo que yo no conozco, ¿verdad? Así que se relaciona con esa responsabilidad. Y en la Biblia también se nos habla del discernimiento de espíritus. Pero no es el don que algunos creen que tienen de estar viendo seres extraños con figura un poco fantasiosa, creadas en la Edad Media respecto al diablo, donde lo pintan con cuernos, cola, tridente, vestido de un vestido rojo, y entonces están viendo esos seres que parecen micos, que parecen simios, y están viendo supuestos espíritus. No, eso no es el don de discernimiento de espíritu, es la capacidad de diferenciar entre una falsa doctrina y una verdadera doctrina. La capacidad de diferenciar entre un maestro falso y un maestro bíblico. Y hay personas a las cuales de manera especial el Espíritu Santo les da esa capacidad. Escuchan a un hombre predicar y dicen, aquí hay algo raro. Aquí hay algo que no huele bien. Y empiezan a escucharlo y llegan a la conclusión, este es un falso maestro. Ese don sí que se necesita mucho. Es uno de los dones más escasos que la iglesia evangélica tiene hoy. Porque si fuera un don que abundara, no estuvieran en iglesias donde hay pastores falsos. En la Biblia se nos habla de los dones de servicio, por ejemplo, los que ayudan, administran, reparten, presiden, hacen misericordia. Ahora, hermanos, ¿cómo sé yo cuál don tengo? ¿Cómo sé yo cuál es la capacidad espiritual que me ha dado el Espíritu? Lo primero, la primera recomendación, y ya estos a modo de aplicación que le quiero dar, es que debemos orar mucho para que Dios nos dé los dones y nos dé los talentos que la iglesia necesita y que me permita conocer cuáles son esos dones. Tenemos que orar constantemente al Espíritu Santo para que Él dé a esta iglesia local los dones que se necesitan para que ella pueda ser edificada. Oremos entonces mucho para que Dios nos dé el deseo de servir al pueblo. Recuerden, los dones son ¿para qué? Para el servicio. Que Dios ponga en nosotros el deseo de servir y bendecir a la iglesia. Que Dios ponga en nosotros el deseo de glorificar a Cristo sirviendo a la iglesia local. Así que, recomendación, usted quiere saber cuál es el don, empiece a servir. Usted vio una necesidad. Usted es de los que dice, ay, pero es que pesar, me molesta mucho cuando llego al culto y las sillas aún están desarregladas. Bueno, usted no vaya donde el pastor a poner la queja. Si el Señor le permitió ver y molestarse un poco porque las sillas al empezar el culto aún están desarregladas, a lo mejor Dios le permitió ver eso porque Dios lo está llamando para que haga eso. Desarrolle el deseo de servir a la iglesia. Involúcrese en el servicio hacia el cual se siente atraído y que lo puede hacer. A lo mejor el Señor lo está inclinando para que ese sea el servicio que usted dé. Por ejemplo, en nuestra
congregación, en este momento están naciendo muchos niños, pero muchos niños. ¿Por qué no, por ejemplo, pensamos, wow, hay tantos niños, tantas madres que le tienen que hacer cesárea, que tienen que pasar 15 días, un mes solas, no tienen quienes pueda colaborar? ¿Qué puedo hacer yo para organizar a un grupo de colaboradoras para que puedan estar atentos a las necesidades que esas madres poseen? Por ejemplo, hay tantos niños y hoy día creo que es lo más cristiano, sin decir que sea pecado hacerlo con lo contrario, educar a los niños en casa. No digo que la homeschooling tiene que ser necesariamente lo que el cristiano haga, pero creo que es un acto de misericordia con los niños, no exponerlos tanto a la influencia malvada que están recibiendo hoy en la mayoría de escuelas. Sin decir que sea pecado si uno tiene que enviarlos, no me vayan o sea, no estoy diciendo que el cristiano tiene necesariamente que educar a su niño en casa, pero si puede, hágalo. Hágalo, librará al alma de su hijo de muchos males. Bueno, si yo soy profesional, no sé, tal vez pensar en organizarme con el resto de profesionales que la iglesia tiene y crear un grupo de apoyo de homeschool para los padres que están en esa responsabilidad, porque no todos los padres podrán enseñar matemáticas o biología, ¿cierto? Y entonces si yo sé sobre ese tema, bueno, eso puede ser el servicio que dé a la iglesia y a lo mejor ese puede ser el don que me ha dado el Espíritu Santo, no sé. Mire las necesidades que la iglesia tiene y empiece a servir, que con el tiempo Dios le confirmará cuál es el servicio al cual Él le ha llamado. Y siempre manténgase orando, Señor, dame la confirmación interna de cuál es el don que tú me has dado. Dios quiera que la Iglesia Bautista Reformada de Montería sea una iglesia donde cada uno ejerce el don que el Espíritu le ha dado para la edificación de los santos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, gracias por este tiempo de mutua edificación que nos has dado. Gracias porque la doctrina del Espíritu Santo es tan hermosa, tan profunda, tan profusa, tan llena de vida y de gozo para nuestras vidas, que te ruego que nos inquietes para continuar estudiándola cada uno y permítenos andar en esa vida en el Espíritu, como dice Pablo en Efesios 5. Esa vida en el Espíritu que nos lleva a ser esposos que te glorifiquen, esposas que te glorifican, hijos que te glorifican, empleados que te glorifican, jefes que te glorifican, gobernantes que te glorifican, ciudadanos que viven para tu gloria. Permítenos tener esa vida en el Espíritu, oh Dios, y danos la gracia y el poder de tu Espíritu para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Padre, esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por atender estas exposiciones. Gracias por invitarme, Pastor Jaime. Realmente ha sido un gozo estar con ustedes en estas dos oportunidades. Espero que no tengan que pasar 7 años más para que vuelvan a invitarme. No, para que yo pueda pasar. Realmente me ha encantado verlos, ver tanta gente nueva. Que el Señor siga bendiciéndoles con su gracia, llenándoles con su espíritu, que Dios les conceda que la luz de la reforma brille aún más y más en la ciudad de Montería y que se puedan establecer más y más congregaciones bíblicas. Que Dios les bendiga.